Buenas noches. Estoy aquí para contarles otra de mis aventuras, pero antes de comenzar, no olvides darle al botón de suscribirte para no perderte ninguna de mis historias. Me gustaría saber de dónde son, y a qué hora me escuchan. Comenzamos. Hoy os contaré la historia del segador de sombras. El pueblo de Valleoscuro se encontraba rodeado por campos interminables y bosques tan densos que la luz del sol apenas tocaba el suelo. Desde tiempos antiguos, los aldeanos sabían que la bruma nocturna no era solo humedad, traía consigo algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Durante siglos, los padres contaban historias sobre un hombre alto, envuelto en sombras, que caminaba entre los cultivos durante la noche. No era humano del todo, decían, sino un espíritu nacido de un pacto oscuro. Su voz relucía bajo la luna, y quienes la veían se llenaban de un miedo paralizante que les robaba la voluntad de escapar. Nadie sabía con certeza cuándo había comenzado la maldición. Se decía que un agricultor del pueblo, siglos atrás, hizo un trato con fuerzas desconocidas para proteger sus cosechas. Al morir, su espíritu quedó atrapado, transformado en un ser que debía segarlas cada año para mantener su poder. Así nació el segador de sombras. Los campos de Valleoscuro tenían un silencio particular durante el día, pero por la noche, la tierra parecía respirar. Las sombras se alargaban y los surcos parecían moverse, como si la misma tierra vigilara. Los aldeanos aprendieron a no salir después del ocaso, incluso los perros y los gatos se negaban a acercarse a los sembrados en horas de penumbra. Un joven llamado Tomás, hijo del molinero, nunca creyó en las historias. Hasta la noche en que la niebla descendió más densa que nunca, y decidió atravesar los campos para regresar a casa tras visitar a un amigo. La luna estaba cubierta por nubes, y el viento traía un olor extraño, a hierro y tierra húmeda. Entre los surcos, apareció la figura. Alta, oscura, silenciosa, con la hoz que parecía absorber toda luz a su alrededor. Tomás quiso correr, pero sus piernas se negaron a obedecer. La figura no avanzaba, solo lo observaba. Un miedo tan profundo lo paralizó que no pudo gritar. Al amanecer, los aldeanos se encontraron a Tomás cerca del río. Sus manos estaban manchadas de tierra rojiza que él juraba no haber tocado. Su reflejo en el agua parecía otro, ojos vacíos, piel pálida, como si ya no fuera del todo humano. Desde esa noche, los desaparecidos comenzaron a aumentar. Nadie sabía cómo protegerse. Los campos estaban marcados por sombras que se movían sin viento, hojas que crujían como pasos invisibles y susurros que no podían provenir de ninguna boca. Los ancianos hablaban de la paciencia del segador, no mataba al instante. Primero absorbía el miedo de la víctima, luego desaparecía, dejando atrás un surco profundo en la tierra, que nadie podía borrar. Una vez, un grupo de jóvenes decidió vigilar los campos en la noche de invierno. Encendieron hogueras y recitaron oraciones, pero la silueta apareció entre la niebla, más cercana de lo que las historias permitían. La hoz brillaba tenuemente, y el viento parecía formar miles de voces murmurando su nombre. Uno de los jóvenes cayó al suelo, paralizado por el terror. Cuando el amanecer llegó, no quedaba rastro de él. Los demás huyeron, prometiendo nunca volver a desafiar la noche. Con los años, los aldeanos comenzaron a dejar ofrendas, velas, panes, cánticos antiguos. Pero nada detenía al segador. Siempre encontraba un resquicio para acercarse, avanzando entre la niebla, invisible para todos salvo para quienes él había marcado. Se decía que cada persona que lo miraba directamente quedaba vinculada al campo. Sus sombras se alargaban, su voz se volvía hueca, y por las noches escuchaban pasos arrastrados que nadie más oía. Algunos desaparecían, dejando tras de sí solo surcos en la tierra que olían a hierro. Un anciano reveló que en la iglesia del pueblo existía un manuscrito antiguo, contando la historia del segador. Era un hombre que, en vida, había hecho un pacto con fuerzas oscuras para proteger los cultivos, pero al morir, su alma quedó atrapada, y debía recoger vidas cada año para mantener su poder. La hoz era su sello,
su vínculo con los vivos. Los campos adquirieron un aire más opresivo. La bruma se volvía más densa, el viento traía susurros y el follaje se movía aun cuando no había brisa. Los aldeanos aprendieron a cerrar puertas y ventanas al caer la noche, pero la silueta siempre encontraba un camino. El segador no era visible a todos. Solo aquellos que habían sido tocados por su mirada podían percibirlo plenamente. Algunos afirmaban verlo descender bajo los surcos de la tierra, avanzando entre raíces y piedras, y reaparecer en el límite del campo al amanecer. Con cada aparición, el miedo se intensificaba. Los sonidos eran imposibles de ignorar, pasos arrastrados sobre hojas secas, el roce metálico de la hoz, y un murmullo constante que parecía repetir: «Es hora de segar». Los ancianos comenzaron a trazar mapas de las zonas más seguras, enseñando a los jóvenes a evitar ciertos caminos. Pero cada año, en la noche más larga, la silueta aparecía en un lugar distinto, como si conociera todos los secretos del terreno. Se decía que el segador no solo tomaba vidas, sino que también marcaba destinos. Aquellos que sobrevivían a un encuentro tenían sus vidas transformadas, ojos vacíos, sueños perturbadores, y un miedo que no desaparecía ni con el sol del día siguiente. Algunos viajeros que pasaban por Valle Oscuro juraban haber visto la silueta, avanzando lentamente entre los surcos, la hoz levantada, la niebla danzando a su alrededor. Su presencia era tan poderosa que el aire parecía vibrar, y los animales huían al instante. Con el tiempo, el pueblo comenzó a aislarse. Nadie quería acercarse a los campos de noche, y los jóvenes no salían sin compañía. Se contaba que el segador podía aparecer en cualquier lugar, incluso dentro de las casas, si su víctima había desafiado la advertencia de los ancianos. Algunos afirmaban haberlo visto cerca de los pozos y ríos, donde la tierra estaba más oscura y húmeda. La hoz brillaba como si reflejara la luz de un sol inexistente, y los surcos alrededor parecían abrirse como bocas esperando devorar a quien estuviera cerca. Con los años, surgieron historias más terribles, personas encontradas muertas, sin rastros de violencia, solo con surcos en la tierra que se extendían desde su cama hasta la puerta, como si la propia tierra los hubiera reclamado. Los que sobrevivían al encuentro decían que el segador les susurraba secretos antiguos, voces de la tierra y de quienes habían sido reclamados antes. Era como escuchar el murmullo de miles de almas atrapadas, todas hablando a la vez en una lengua que no era humana. El segador nunca envejecía, ni se cansaba. Era paciente, moviéndose con lentitud entre la niebla, pero siempre efectivo. Nadie podía anticipar su llegada, ni esconderse de su mirada. Algunas noches, los aldeanos lo veían sentado en la cumbre de la colina, la hoz apoyada sobre su hombro, observando los campos mientras la niebla avanzaba. Quienes lo miraban sentían un peso en el pecho, una certeza de que sus vidas ya no les pertenecían. Se contaba que un solo encuentro podía cambiar el destino de un hombre. Las sombras se alargaban, el corazón se aceleraba y la mente se llenaba de visiones de los que ya no estaban. Algunos sobrevivientes se volvían locos, murmurando sobre pasos arrastrados, susurros y ojos que brillaban desde la niebla. El bosque alrededor del pueblo creció más espeso con los años, como intentando proteger el secreto del segador. Nadie subía a la colina por la noche, y las historias se transmitían en voz baja, para no despertar su atención. Algunas noches, el viento arrastraba un sonido metálico, y los aldeanos afirmaban que era la hoz cortando la tierra, reclamando lo que le correspondía. Nadie podía acercarse, quienes lo hacían desaparecían para siempre. Los viajeros aprendieron a no hablar de Valle Oscuro en voz alta. La palabra segador estaba prohibida, y quienes la pronunciaban juraban sentir una sombra tras ellos, incluso días después. Se decía que cada invierno, cuando la noche es más larga, el segador regresaba, avanzando lentamente entre la niebla, susurrando promesas de cosechas y muerte. Su paciencia era infinita, y su hambre, eterna. Los ancianos afirmaban que el segador no podía ser destruido. Quemar su hoz, romper su figura o profanar los campos solo enfurecía su presencia, haciéndolo más implacable al siguiente año.
Los campos de Valle Oscuro permanecieron así por generaciones, silenciosos y vigilados por un ser que no pertenecía al mundo de los vivos. La hoz brillaba bajo la luna, y cada surco en la tierra recordaba a quienes miraban que el segador de sombras estaba allí, esperando. Y aún hoy, cuando la niebla cubre la colina y la luna se oculta, algunos aseguran ver su figura entre los cultivos. Alta, envuelta en sombras, con la hoz lista para reclamar lo que la noche le pertenece, avanzando lentamente, y siempre observando. Gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres seguir escuchando más historias, no olvides suscribirte, darle like y comenta si te ha gustado.